la captura de pantalla? Ya estoy grabando. ¿Sí? Ok. Ya. Bueno, estábamos retomando la hipótesis 7, que es el excesivo e injustificado tiempo de retención. Aquí lo que les comentaba es de que este va a ser el punto fino. Ustedes pueden dejar libres a una persona, inclusive de que la detención haya sido legal, de que le hayan leído sus derechos, de que no se haya afectado nada que encuadre el tipo penal, pero el artículo 149, específicamente en su segundo párrafo, viene una fórmula muy técnica. Aquí el artículo 149, ¿qué es lo que establece? De que la retención debe de ser justificada. ¿Y cómo vamos a justificar esta retención? Bueno, aquí tiene correlación el artículo 149, más bien el 140 con el 149. Primero vamos a leer el 149 en su parte conducente, que es el párrafo segundo. Miren, aquí dice, verificación de flagrancia del Ministerio Público. Voy a minimizar esto también. Dice, en los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención, inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución, en este código dispondrá la libertad inmediata de la persona y en su caso velará por la aplicación de sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Bueno, aquí estamos hablando del primer escenario, de la detención. Una cosa es la detención, lo que vimos, y otra cosa la retención, el periodo de las 48 horas. Aquí estamos hablando del primera hipótesis, ¿no? Ya se cumplió con la detención, se le dieron sus derechos, sí se respetó la inmediatez de la puesta a disposición de la detención a la agencia del Ministerio Público. Hasta aquí todo está bien, pero este segundo párrafo es muy importante. Dice, así también, durante el plazo de retención, que son las 48 horas o 96 en caso de delincuencia organizada, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. ¿Cómo ejerceremos la acción penal? El Ministerio Público, empezando la audiencia de control, la audiencia inicial. Pero bueno, aquí, ¿cuál es la parte técnica? Es esta necesidad de medida. La libertad, compañeros, es un derecho humano, pero es un derecho humano que no es absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Hay derechos donde sí se pueden restringir temporalmente. Por ejemplo, la libertad. A nosotros sí se nos puede restringir de la libertad temporalmente. ¿Qué otro derecho humano tampoco es absoluto? El derecho de asociación. Cuando estamos privados de la libertad, pues se nos privan temporalmente otros derechos. Los derechos humanos que sí son absolutos son aquellos que ni por sentencia judicial nos pueden restringir, como cuál, la vida, como cuál, el derecho a recibir alimentos, la libertad de pensamiento, de expresarnos. Esas libertades son derechos humanos absolutos. Entonces, aquí hay que distinguir cuáles derechos humanos son absolutos y cuáles relativos. La libertad en este caso sí es relativa. Pero para que un derecho humano pueda ser se nos pueda suspender temporalmente, debe estar principio de legalidad, fundado y motivado. Entonces, aquí el Ministerio Público dice que realizará los actos de investigación que considere necesarios para ejercer su acción penal. Ok, me vas a retener 48 horas, agente del Ministerio Público, pero durante esas 48 horas, primero, tú debes para tenerme retenido, tienes que acreditar 3 elementos. Primero, de que me pueda sustraer de la justicia. Segundo, de que pueda poner en peligro la vida de los testigos, víctimas, ofendidos. Y tercero, de que pueda obstaculizar el desarrollo de la investigación. Esas tres. Y además, aquí dice que qué actos de investigación vas a considerar necesarios. Si tú me retienes 48 horas, Ministerio Público, y nada más haces 2 entrevistas, tu plazo de retención es excesivo y me estás privando de mi libertad infundadamente, porque solamente me puedes privar de la libertad por causa razonable. ¿Dónde viene eso que les estoy diciendo de los 3 requisitos de la causa razonable? Donde tienen que justificar en el artículo 140. Entonces, es una mezcla del 149 con el 140. Ok, me vas a tener retenido las 48 horas. ¿Por qué? Porque se advierte de que en mi detención me quise pasar de lanza con las víctimas, de que las amenacé de muerte, de que las golpeé, de que, no sé, iba a alterar o destruir registros de investigación y que además me iba a dar a la fuga. Entonces, ahí el agente del Ministerio Público sí tiene todas las facultades para tenerme las 48 horas retenidos. Entonces, aquí siempre es muy difícil que el Ministerio Público
Y la verdad, también es algo injusto para ellos. ¿Por qué? Porque tiene mucha carga de trabajo, de verdad. Tienen en las fiscalías así topes y topes de carpetas de investigación y tienen que resolver todo en 48 horas. Entonces, hace falta personal, hace falta pues más fiscalías, porque precisamente ahorita con Ingrid estamos haciendo un artículo de cuántos delitos se cometieron. Más bien, es una investigación y cuántos delitos se hicieron tan solo en un bimestre a nivel federal, nada más de delitos federales. No les miento, compañeros. Se presentaron casi 400,000 denuncias en tan solo 2 meses. Entonces, imagínense cómo depurar todos esos asuntos. Es humanamente imposible. Pero bueno, aquí libertad durante la investigación. Aquí es la parte conducente. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad, no, perdón, es aquí arriba. En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos dispuestos por el Código. Bien, entonces, si no me pones a mí una medida o no justificas, me tienes que dejar en libertad. ¿Por qué? Principio de presunción de inocencia. Todos debemos de ser tratados como inocentes hasta en tanto que no se nos demuestre nuestra culpabilidad. Entonces, con esta mezcla del 149 y el 140, son las razones que el Ministerio Público debe de acreditar que existía un riesgo fundado. ¿Para qué? Para retenernos las 48 horas. Y además de que durante esas 48 horas, ¿qué hiciste? A ver, hiciste 2 entrevistas y de verdad, ¿qué pasaría si el plazo de retención fuera de un año? ¿Me tendrías ahí retenido en tanto haces tus actos de investigación? Eso es lo que se hacía antes en el sistema inquisitorio. Tenías que demostrar tu inocencia, no tu culpabilidad. No teníamos un principio de presunción de inocencia, que sí existía, pero el artículo 133 de la Constitución no le hacía caso a los tratados internacionales, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya ven que se crea la Organización de las Naciones Unidas y también en el año 67 se hace el Pacto de San José en Costa Rica. En el Pacto de San José es la Convención Americana de Derechos del Hombre, los derechos humanos, y en el numeral 8.2 ya viene la figura de la presunción de inocencia. Que no le hicieran valer nuestro sistema era otra cosa, pero esa figura siempre ha estado desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer como defensores, desestimar ya sea que el plazo es excesivo, que la retención fue excesiva, que no hubo inmediatez. O sea, hay por dónde pegarle al Ministerio Público. El Ministerio Público pues tiene la carga de la prueba y tiene que hacer todos estos pasos, ¿no? Y además, no va a depender de la gente del Ministerio Público, va a depender de quién, también de los policías. Sin embargo, se puede quedar en libertad, pero pese a que se deje en libertad en esta etapa, no significa que ya se extinguió la acción penal. No, el agente del Ministerio Público todavía tiene 6 meses para hacer investigaciones. Entonces, aquí no estamos hablando de una causa de inocencia, no. Se está llevando un proceso en libertad. Es lo que muchas veces se confunde con la gente que dice que este sistema no funciona, que es corrupto. No, en realidad es de que hay una figura de presunción de inocencia. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o comentario? ¿Quieren afinar o que vuelva a explicar algo? ¿Cómo vamos? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nada? Sí, bueno, nada más. ¿Crees que me puedes repetir otra vez los 7 tipos de violencia que me mencionaste? Los tipos de violencia, sí. Los tipos de violencia, ¿dónde los vamos a encontrar? Tenemos estándares internacionales y legales. Estándar internacional, este tema de la violencia se hizo más grande porque las mujeres son las que resienten más la violencia. Entonces, a nivel internacional tenemos 2 protocolos. Uno es el protocolo de la CEDAW y el otro es la Convención de Belém do Pará. Ahora bien, ya ven que los tratados internacionales se deben adecuar al sistema jurídico mexicano. ¿Dónde vamos a encontrar esa violencia? Bueno, esos tipos de violencia. Tenemos una ley que se llama la Ley General de Acceso a una Vida Libre sin Violencia para las Mujeres. Ahí me parece que vienen
el artículo 2. Ya ven que por lo general en todas las leyes generales son los artículos glosario. En los artículos glosario vienen los tipos de violencia. Viene violencia física, pues cuando se nos transgrede corporalmente. Violencia económica, cuando nuestras parejas, familia o parejas de hecho manipulan o tienen bueno, cuando nos violentan económicamente, que no nos quieren dar dinero o que nos condicionan el dinero. Violencia patrimonial. La violencia patrimonial es cuando nuestra familia, amigos, o seres queridos o parejas formales o de facto nos destruyen papeles, nos alteran información. Eso es violencia patrimonial. Violencia simbólica. La violencia simbólica es ya sea que esta va concatenada con la discriminación. Supongamos de que la violencia simbólica es porque nosotros tenemos una determinada forma de pensar, una forma determinada de vestirnos, y es mucho lo que pasa con las mujeres, de cómo te vas a vestir así, y cómo vas a salir así, o, ay, feminazi, ¿por qué haces eso? Ridícula, o eres chaira, o vas en la... Esa es violencia simbólica. Toda la violencia simbólica es donde se te transgrede a tu dignidad, ya sea por forma de vestir, pensar, o incluso hasta por tu sexualidad, va concatenada con la discriminación. Violencia digital, la violencia que se nos hace por medio de los memes, la violencia que se hace cuando filtran el pack, cuando suben el video a X videos, cualquier cosa, esa es violencia digital. Violencia institucional también, la violencia institucional es algo que ha pasado toda la historia. En criminología, la profesora, ay, se me olvidó su nombre, bueno, nos platicaba del martillo de las brujas. En la Edad Media, Margarita, en la Edad Media había violencia institucional contra las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque si estudiaban o si eran bellas y algún capataz no le hacía caso, es bruja, o inclusive si disfrutaba de su sexualidad. Luego, en César Lombroso, su teoría de la mujer atávica. La mujer que era bella, hasta hizo un manual, la que era guapa, la que coqueteaba, la que tenía tendencias a burlarse de los hombres, era delincuente. Entonces, pa'l bote. En la época de los años 50 con Hart, que decía la teoría del etiquetamiento, ¿no? Ay, las mujeres que explotan, o sea, es una persecución que se ha dado institucionalmente por parte del Estado y por sus ideólogos, y actualmente también, por ejemplo, las prostitutas, que siempre son señaladas de delincuentes, o sea, se nos debe de juzgar por lo que hacemos, no por lo que somos. Entonces, esos son los tipos de violencia que está y viene en la ley general para prevenir, no, para erradicar un derecho libre de violencia para las mujeres. Y viene concatenado con la Convención Belém de Pará y la CEDAW. Y están muy interesantes esos temas de perspectiva de género. Ok, gracias. Bien. Ahora, finalmente, también, nada más para rebustecer lo que tiene que hacer el policía, aquí es cuando nos van a detener en la calle. Ya ven que muchas veces nos detienen, nos detienen. Hay un nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia que se llama sospecha razonable, porque hay actos de investigación que requieren control judicial y actos de investigación que no requieren control judicial. ¿Esos dónde vienen? Vienen en el artículo 251 y 252. Vamos a revisarlos, igual estos les sirven, nada más para que sepan en qué supuestos la policía les puede hacer revisiones y en qué supuestos no. Ok, muchas veces dicen que sacan lo del artículo 14 constitucional, no me puedes detener porque nadie puede ser privada en sus posesiones, papeles, shalala, shalala. Miren, aquí sí la ley contempla en qué casos, pero voy a concatenar la ley con los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia, porque también no es que se haga detenciones arbitrarias. Y esto le sirve tanto a la Fiscalía como a la defensa. ¿Cómo se tarda este? Es el artículo 251 y 252. Esto viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Siempre vamos a estar trabajando con Código Nacional y Constitución. Y también con tratados internacionales, pero después. Miren, 251. Aquí está. Actuaciones de la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. Ok, estos son los actos que pueden hacer contra nuestra persona sin necesidad de una orden judicial.
lo que dice el 14 constitucional. Inspeccionar el lugar del hecho o del hallazgo. Inspección del lugar distinto de los hechos del hallazgo. Inspección de personas. La revisión corporal. Pero a ver, la revisión corporal es cuando solamente hay tocamientos, no que nos metan mano. Una cosa es la revisión corporal, o sea, lo que hace, y tiene, ahorita voy a hacer un silogismo. La inspección de vehículos, el levantamiento de identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, otra vez se va a acabar el tiempo, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada de operaciones encubiertas, la entrevista de testigos, recompensas, bueno. Es un catálogo de 12 fracciones. Pero bueno, también no es de que nada más a buenas a primeras me hagas investigaciones así. Estas son las que sí nos pueden hacer los policías, pero tienen un razonamiento. Permítanme el mensaje. 10 minutos, sí, es lo que veo. Sí, ya vamos a terminar, compañeros. Esta nada más fue teórica, la siguiente sesión va a ser práctica. Aquí ustedes ya van a hacer su control de detención con el caso que les di. Ahora bien, ¿qué actos sí necesitan orden de un juez? Exhumación de cadáveres, órdenes de cateo, es decir, que entren a nuestro domicilio, la intervención de comunicaciones y privadas y correspondencia, o sea, de que puedan tener acceso a nuestras llamadas, acceso a nuestras pláticas de WhatsApp, mensajes. Igual luego vamos a ver cómo hacer estos procedimientos, están muy padres. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona sea requerida, el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada y las demás que señalen las leyes. Maestro Céspedes diría la puerta bastarda, todo lo demás. Bien, pero a ver, para no ser así tan leguleyos de con fundamento en la norma tal, no, aquí vamos a aprender a razonar y a decir el cómo, la norma, pero también el por qué argumentar. ¿Y esto cómo lo vamos a sacar? Bueno, yo no me lo voy a sacar de la manga. Hay criterios de la Corte. Entonces, miren, este es el registro de la tesis. Podemos ver que es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Es de esta época. Este es el número de registro. Con este número de... Igual este documento se los voy a mandar. Pero bueno, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para que un oficial haga el reconocimiento, bueno, los actos sin autorización, ¿no? Los del 251. Bien, aquí viene primero control provisional preventiva. La sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en el elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente del policía. Esto es muy importante, esto lo está diciendo la Suprema Corte. Deben de haber elementos objetivos y convincentes, no elementos subjetivos. ¿Qué es un elemento subjetivo? Algo que yo estoy suponiendo, porque por cuestiones ontológicas, culturales, de que, va caminando chacalón y está morenito y viene vestido de reggaetonero y trae una, ¿cómo se llaman esas? Una bolsita, esas que traen caminando. Y ya por eso suponer y hacerle una revisión. Y efectivamente traía mota el güey, pero, momento, el acto fue ilegal. ¿Por qué? Porque fue discriminatorio. Y vamos a ver cuáles son los elementos, en qué dice la Suprema Corte. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para acreditar la existencia de una sospecha razonable que justifique la práctica de un control preventivo provisional, la autoridad debe precisar cuál era la información, es decir, debe de haber un momento, un hecho ex ante. Alguien le tuvo que haber dicho, oiga oficial, es que pasó esto, o bien, también se puede hacer en los controles provisionales sustentables, en el acceso de edificios. Por ejemplo, cuando vamos a un tribunal, cuando vamos a un edificio importante o hay detectores de metal, pueden hacer actos preventivos, pero porque están razonados en algo, porque hay funcionarios públicos, porque hay información privilegiada, pero todo debe estar sustentado. Luego, la autoridad debe precisar cuál es la información, hechos y circunstancias, ¿no? El hecho es el qué y las circunstancias el cómo, la que contaba para suponer que una persona estaba cometiendo una conducta ilícita. Asimismo, ha sostenido que dicha información tendrá que cumplir con los criterios de razonabilidad y objetividad. Y aquí nos definen cuál es este criterio, viene en punto y coma. Es decir, deberá ser suficiente bajo la perspectiva de que cualquier persona desde un punto de vista objetivo hubiera llegado a la misma determinación que la autoridad si hubiera contado con tal información. En este sentido, si bien es cierto que un comportamiento inusual
o evasivo podría en ciertos casos llegar a justificar la inexistencia de una sospecha razonable y, en consecuencia, autorizar un registro de control provisional. Para que tal justificación pueda ser tomada en consideración, es necesario que la misma se encuentre debidamente respaldada a partir de elementos objetivos que permitan a la autoridad judicial verificar que el agente del policía actuó razonablemente. De este modo, la autoridad de policía debe explicar detalladamente en cada caso concreto cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que razonablemente le llevaron a estimar que la persona actuó sospechosa o evasivamente. Esto es que el sujeto probablemente estaba cometiendo un delito o estaba por cometerlo, o bien, como es que intentó darse a la fuga. Asimismo, en aquellos casos que el control preventivo derive de la comisión de una infracción administrativa, la autoridad debe exponer los datos que permitan identificar. Ya me perdí. Bueno, ya terminamos. Es que ya es mucho, pero bueno. Los voy a mandar mejor para que ustedes lo lean y mejor lo analizamos ya para terminar. Quedan 4 minutos. Bien, entonces ahorita ya pudimos ver que se debe de fundar una sospecha razonable mediante ¿qué? Mediante elementos objetivos y no subjetivos, atendiendo a 2 criterios: razonabilidad y proporcionalidad. Esto es, de que efectivamente, si vimos a una persona, póngale que iba vestida de chacalona, que entra al Oxxo, pero que en su bolsa empieza a amagar de que trae algo y está dando miradas intimidatorias a la cajera, ahí sí el oficial, hay datos razonables, ¿no? Que estaba haciendo amagos así con su mochila o algo, el oficial pues sí puede proceder, pero si solamente va caminando por la calle y nada más por ir vestido y dice, es que iba vestido y generalmente así son los delincuentes, eso es discriminatorio, no son criterios razonables. Entonces, en el caso que los mandé, ¿ya lo leyeron? El del... Es un vago, una persona en estado de necesidad de Es calle. un indigente. Ajá. Esta tesis que les di les puede utilizar tanto para la fiscalía como a la defensa, generar una sospecha razonable. Porque, ¿por qué lo detuvieron? ¿Se acuerdan por qué? Pues porque cuando vio la patrulla se echó a correr. Exactamente, porque hubo una actitud evasiva. Pero aquí va a ser tarea de la fiscalía, de la defensa, es lo bonito de este sistema. ¿Cómo vamos a abordar estos datos de prueba para ver si efectivamente era un dato razonable de la sospecha o bien fue una cuestión subjetiva, ya sea que por miedo? Y ahí podemos partir de un status quo, de que las personas que están en estado de calle por lo regular las maltratan o por lo regular pues tienen miedo porque los discriminan. Inclusive antes la defensa podría decir, su señoría, hace no mucho tiempo el delito de malvivencia y vagancia era considerada un delito. Hay un miedo fundado en las personas que están en esta condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque han sido perseguidos, no era para menos. La policía siempre quiere abusar de ellos. Entonces, probablemente sean elementos subjetivos, pero están partiendo de un antecedente. Aquí va a ser como la forma en que ustedes van a argumentar. Entonces, les voy a mandar el resumen. Ya para terminar, ¿tienen alguna duda? ¿Sí me entendieron? ¿O qué piensan ustedes? También quiero escucharlos. Pues bueno, para mí todo fue muy claro. Sí pude identificar como ciertas cosas que venían en el caso que nos mandaste del concurso, ¿no? Y pues ya nada más faltaría como hacer la parte práctica para poder complementarlo bien. Excelente. Bueno, me da gusto que me dieran a entender. Luego es muy difícil darse a explicar. Pero qué bueno que me entendieron y sobre todo pues vamos a hacer ahora, y la próxima sesión ya va a ser la cuestión práctica. Y yo les sugiero de que vayan